Croacia presenta una curiosa forma de boomerang, cuya ala más estrecha es la costa del Adriático, que la separa de Italia, y la más ancha forma la llanura de Panonia. Por su zona norte la rodean Eslovenia, Hungría y Serbia, y por la zona sur Bosnia-Herzegovina y Montenegro. En el centro del país se halla Zagreb, la capital. En 56.594 kilómetros cuadrados, de los que 1.778 son de costa, se reparten sus casi 4,5 millones de habitantes. El paisaje es tan variado que en solo 100 kilómetros de distancia se pueden ver el mar, la montaña, los bosques y las praderas. A lo largo de la costa, desde Istria a Montenegro, se extienden a modo de collar más de 1.000 islas e islotes, de las que unas 60 están habitadas. Si contáramos la longitud de sus costas, obtendríamos casi 6.000 kilómetros de litoral. El croata es la lengua oficial. En Istria se habla también el italiano y en la costa dálmata hay gran influencia del dialecto veneciano. Croacia ofrece un clima templado, con las 4 estaciones bien definidas, pero de temperaturas soportables. Su privilegiada situación geográfica propició el que su contorno oriental fuera frontera entre los dos imperios cristianos, el de Oriente, Bizancio, y el de Occidente, lo que la engrandeció tremendamente desde el punto de vista cultural. Croacia es un país pequeño pero lleno de joyas naturales. Algunas de las regiones del país se encuentran entre las áreas más ricas en biodiversidad del mundo. Dalmacia es la región culturalmente más rica de Croacia, en la que admiraremos las ciudades de Dubrovnik, Split, Trogir y la Catedral de Šibenik, Patrimonio Cultural Universal de la UNESCO. También visitaremos Zadar y algunas de las islas más importantes, Korčula, Hvar, Brač y las Kornati. A Dubrovnik muchos la llaman la joya del Adriático. El premio Nobel Bernard Shaw, autor de Pigmalión, escribió: «Los que estén buscando un paraíso terrenal deberían ir a Dubrovnik». Desde la carretera que va del aeropuerto a la ciudad hay una extraordinaria vista de la isla de Lokrum y del casco antiguo, donde destacan las murallas y el fuerte San Juan. La puerta Ploče nos introduce en el recinto amurallado. Bajando hacia el centro nos encontramos con curiosas iglesias, como San Lucas. Placa o Stradun es la calle principal. Llaman la atención las casas de Dubrovnik, de piedra, con las puertas en arco y las ventanas verdes. Fueron reconstruidas tras el terremoto de 1667 y no se permite modificar la fachada. La planta baja está ocupada por comercios y las plantas superiores por viviendas. Stradun es la arteria de la ciudad medieval. La recorre de oeste a este, desde la gran fuente de Onofrio a la plaza Lusha, presidida por la columna de Orlando, símbolo de la libertad de Dubrovnik, y uno de los espacios donde tienen lugar diversas manifestaciones culturales del Festival de Verano.
Alrededor de la Plaza Lusha encontramos dos edificios civiles de los siglos XV y XVI, donde se puede observar la influencia de la arquitectura toscana. El Palacio Sponsa fue construido en 1312 como Casa de la Moneda. A principios del siglo XVI fue reformado y se añadieron la armoniosa fachada y la logia. Hoy alberga el archivo de la ciudad. Y el Palacio del Rector, de estilo gótico renacentista, donde en época de la República estaba ubicada la sede del poder de Dubrovnik. Destaca el impresionante atrio, con capiteles cincelados con exquisitez, en el que antiguamente el pueblo podía entrar como si de una plaza se tratara. Hoy se utiliza como escenario para obras teatrales. El subsuelo albergaba los calabozos. Los rectores se elegían uno al mes. Durante su mandato vivían recluidos en el palacio y solo se les permitía salir 2 veces al año, en Pascua y Navidad, para asistir a misa en la catedral. No en vano, en el arquitrabe del Salón del Gran Consejo aparece el lema: «Hay que olvidar los asuntos privados y velar por el bien público». Muy cerca se encuentra la Catedral de Santa María la Mayor, construida sobre la primera catedral poco después de que ésta fuera destruida por el terremoto de 1667, que tantos daños causó en la ciudad de Dubrovnik. En el altar principal se puede admirar un gran retablo de la Asunción, realizado por Tiziano y artistas de su escuela en 1552. Además, alberga en su tesoro el relicario de la cabeza de San Blas, patrono de la ciudad. Frente a la gran fuente de Onofrio, en otros tiempos la señal más evidente de la extrema riqueza de la ciudad, el agua, nos encontramos con el convento franciscano, en el que destacan la portada sur y el claustro románico gótico con ventanas de 6 luces sobre pilastras octogonales coronadas por espléndidos capiteles románicos. Este hermoso lugar era considerado la antesala del paraíso. De ahí vino la costumbre de los enterramientos en el claustro, donde podemos encontrar sarcófagos de nobles, algunos del siglo XIV. La lavanda, planta mediterránea por excelencia, en forma de saquitos aromáticos o de frascos de aceite, es una de las protagonistas en la Plaza de las Hierbas, sede del animado mercado de flores, frutas y verduras propias de una tierra soleada rodeada de cálidos mares. No muy lejos descubrimos una calle repleta de joyerías. Hacen todo tipo de joyas con el coral de los fondos submarinos de Conable, Millet, Córchula, Lástovo y filigrana de oro y plata que, nos aseguran, solo se hace en Salamanca y en Dubrovnik. La joyería Jardín nos llama la atención por su originalidad. Impresionante es el espacio y los diseños. Mihovil Ritonia nos cuenta que él y su mujer trabajan con varios tipos de materiales: corales, cristal de Murano, piedras preciosas, etc. Diseñan y fabrican todos estos ornamentos. Margot generalmente se ocupa de collares, pendientes y brazaletes fabricados con materiales que obtienen de todo el mundo. Eligen los que les gustan por su estructura, por sus atractivos colores y luego los traen a Croacia, donde diseñan las joyas que venden aquí, según el modelo de los viejos ornamentos. Se trata de un viaje por el pasado adaptado a la actualidad. Es obligado un paseo por las murallas, magníficamente conservadas, construidas entre los siglos XIV y XVI. Por el camino de ronda disfrutaremos de preciosas vistas sobre el puerto antiguo y la montaña. La región de Dubrovnik ha tenido un desarrollo histórico particular, ya que aquí, entre los siglos XIII y XVIII, florecieron la cultura y arte croatas. El apogeo se puede fijar en el siglo XVI, en los tiempos de mayor poder de la célebre República de Dubrovnik o Ragusa, topónimo italiano hoy en desuso.
Desde la muralla podemos divisar el fuerte Lobrienach. Se construyó entre los siglos XI y XVI. Sus muros, en la zona que da al mar, alcanzan los 12 metros de grosor. De Stradun salen estrechos callejones repletos de cafés y restaurantes. Algunos se encuentran en el barrio judío, creado en 1546 por los sefarditas expulsados de España, que hallaron acogida en la ciudad de Dubrovnik. Una de las numerosas islas que se encuentran en la costa dálmata es Córchula, la mayor de la región, cuna de la familia de Marco Polo, un paraíso ecológico del Mediterráneo. Estuvo dominada durante mucho tiempo por la República de Venecia y su delicada influencia se nota en su arquitectura. La capital, Córchula, destaca por sus construcciones gótico-renacentistas como la Catedral de San Marcos. Por encima de la ciudad destaca el campanario con su cúpula ornamentada, un ejemplo de transición al Renacimiento construida con piedra caliza del lugar. A finales del siglo III, el emperador Diocleciano construyó su palacio en la zona más bella del mundo, en una protegida y tranquila bahía a los pies de la ladera de la boscosa montaña de Marian, frente a un gran número de hermosas islas y además con corrientes de aguas medicinales. El palacio, de 30.000 metros cuadrados, tiene una base cuadrangular y cada lado mide aproximadamente 200 metros. Se estructura como las ciudades romanas, con 2 vías principales, Cardo y Decumano, con 4 puertas de acceso. Decumano unía las puertas de acceso este o de plata, que era la entrada de oficiales, y oeste o de hierro, la entrada del pueblo. La puerta norte o de oro era el acceso principal por la que entraba Diocleciano y llevaba a la carretera de Salona. Cardo la unía con la puerta sur o de bronce, la entrada de servicio a la residencia imperial, que lleva también a los sótanos del palacio y nos hace llegar a la dársena de la ciudad o riba. Allí se encuentra el paseo, punto de encuentro predilecto de los habitantes de Split y sus visitantes. Las salas subterráneas estuvieron ocultas durante casi 1000 años a causa de los escombros de las obras que los 3000 cristianos que huyeron de Salona tuvieron que realizar al refugiarse en el palacio. Se redescubrieron en 1956. Entre ellas destacan la sala de columnas, copia de un salón que existía en la planta de arriba donde Diocleciano recibía a sus delegaciones, la biblioteca, el comedor privado donde se ven restos de escombros, la sala circular, distribuidor del resto de las salas, donde encontramos un busto de Diocleciano. La actual catedral de Sveti Duje es la más pequeña del mundo. Data del siglo VII y se construyó en el mausoleo octogonal del emperador Diocleciano. Pequeñas columnas con artísticos capiteles sustentan el púlpito. Y en la capilla de San Anastasio podemos ver la urna del santo. La puerta de madera data de 1214 y tiene escenas del Evangelio y motivos florales. En el siglo XII se construyó un majestuoso campanario románico que le dio a la ciudad el eje vertical. El peristilo se encuentra delante de la catedral. Allí los súbditos del emperador le mostraban veneración. Y hoy, todavía, los habitantes de Split reproducen la escena. Ave! Vigliam utentur! Adite hospites! Ave! Ave!
Con el tiempo, entre sus columnas se fueron empotrando los pórticos de los edificios y palacios románicos, góticos, renacentistas y barrocos. Frente a la catedral se encuentra el Café Luxor, con una original decoración interior con columnas románicas del siglo XIV. Está construido sobre los cimientos del antiguo templo romano dedicado a la diosa Venus, la diosa del amor. También próximo a la catedral se encuentra el templo de Júpiter, que conserva el techo original a base de casetones con caras que ríen y lloran y máscaras inspiradas en el teatro romano. La estatua, obra del escultor Ivan Mestrovich, representa a Júpiter y San Juan, ya que el templo fue convertido en baptisterio improvisado con las piezas de un altar croata. En cualquier rincón te puedes topar con un grupo cantando a capella la clapa, canto típico de Dalmacia. En la actualidad, 2.500 esplitanos viven en el único palacio romano habitado del mundo. El palacio de Diocleciano constituye uno de los más importantes testimonios romanos en Dalmacia. En la época del emperador estaba rodeado de murallas de gran altura, construidas con mármol blanco de las canteras de la isla de Brač. Hoy, el corazón del palacio, sus pasillos y galerías, se han convertido en calles y callejuelas. Según los esplitanos, aquí está el callejón más estrecho del mundo, llamado Pustime Proch. Por favor, déjeme pasar. En los alrededores del palacio se han erigido estatuas en honor a célebres ciudadanos croatas, como Marko Marulić, el padre de la literatura croata, amigo de Cervantes, y el obispo Ger Gurninski, protector de la lengua croata. La ciudad histórica de Trogir, Patrimonio Universal de la UNESCO, es otra de las grandes joyas de Croacia, rodeada por sus murallas. Se encuentra en medio de una pequeña isla ubicada frente a la parte continental de la costa, con la que se conecta por medio de dos puentes. Fue fundada por los griegos en el siglo IV a.C., pasó a poder de los romanos y su forma actual la obtuvo en la época románica en el siglo XIII. Estuvo gobernada por Venecia durante 380 años. Al sur de la ciudad encontramos la muralla del siglo XIII con la Puerta del Mar, la Logia del Pescado, que sirvió como refugio para los viajeros que se encontraban las puertas de la ciudad cerradas, y la Torre de Viture, poderosa defensa. Y en el otro extremo la fortaleza Camarlengo, construida por los venecianos para proteger su flota. Conserva el camino de ronda y las torres angulares. A la ciudad medieval se accede por la puerta de tierra firme o entrada norte. Pronto nos encontramos con callejuelas y pasadizos que nos retrotraen a épocas pasadas, cuando las damas no pisaban el suelo, sino que iban de una zona a otra de la ciudad a través de las pasarelas que unían unos palacios con otros. En la Plaza Juan Pablo II se encuentra el monumento más importante, la Catedral de San Lorenzo, edificada entre 1240 y 1584, célebre por su majestuoso portal construido por el maestro Radovan de Trogir, donde se describe la historia del hombre desde Adán y Eva hasta la crucifixión de Cristo. Su altar, con un baldaquín monumental del siglo XIV, simboliza la Anunciación. El púlpito de la nave principal del siglo XIII tiene, como es costumbre, forma octogonal y se apoya en columnas con bellos capiteles.
En el ala norte del templo fue construida la capilla donde se conservan los restos del beato Juan Orsini, primer obispo de Trogir. Su estatuaria en muros y techo se considera la culminación de la escultura y la arquitectura renacentista de Dalmacia. Fue construida en el siglo XV siguiendo el proyecto de Nicolás Florentino, asistido entre otros por el escultor Andrea Alesi. El campanario de la Catedral de Trogir es singular, porque cada una de sus plantas es de un estilo. La primera paleogótica, la segunda gótico-veneciano y la tercera renacentista. Enfrente de la catedral se encuentra la logia de la ciudad del siglo XV, que en la Edad Media se usaba como juzgado, con un altar de justicia renacentista adornado con una ristra de relieves. En la región de Split se encuentran dos de las islas más importantes de Croacia, como Brač, la mayor y más elevada isla de Dalmacia, que atrae a los visitantes por la belleza de su paisaje, y sus hermosas playas, como Cabo Dorado, que disfrutan del agua más clara y azul del Adriático. Hvar ha sido proclamada por algunos como una de las 10 islas más bellas del mundo. Su capital está rodeada de murallas medievales. Desde el fuerte español se disfruta de una espléndida panorámica hacia las islas Pakleni. Al lado del antiguo arsenal que alberga el tercer teatro más antiguo de Europa, se encuentra la plaza principal delante de la catedral. En el corazón del litoral se encuentra la ciudad de Šibenik. Se puede decir que Šibenik es la primera gran ciudad costera auténticamente croata. La Catedral de Santiago es su más valioso y célebre monumento. Su majestuosa forma de construcción, con grandes bloques de piedra unidos sin mortero, tallados a medida y encajados unos con otros, de forma que la lengüeta de uno entra en la ranura del siguiente. En el exterior del ábside, Jorge el Dálmata, el más célebre arquitecto croata, esculpió un friso de rara belleza compuesto por 72 cabezas humanas, retratos renacentistas de la época, culminación del espíritu humanista y de las corrientes artísticas del Renacimiento alto del siglo XV europeo. La finalización de la cúpula fue asignada a Nicolás Florentino, cuya obra maestra es la Capilla Orsini de la Catedral de Trogir. La catedral está protegida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Universal por su particular unión del estilo gótico y el renacentista. El interior consta de una planta de 3 naves separadas por arcos ojivales que se apoyan en espléndidos capiteles. El presbiterio, realizado por Florentino, es una obra maestra del Renacimiento toscano. Destacan la sillería de mármol del coro y los púlpitos. El río Kerka da nombre al Parque Nacional del Kerka, famoso por sus 7 cascadas. Roskislav es la más amplia y Stradinsky Buk la más grande y la más conocida, con 17 escalones distribuidos en 800 metros y con una diferencia de altura de 46 metros. Alrededor de estas 2 cascadas se reúne el mayor número de visitantes. El Parque Nacional de Kornati está compuesto por 140 islas, islotes y peñascos, famosos por sus insólitas formas y sus altos acantilados. En estas islas se pueden tomar unas vacaciones tipo Robinson. El único contacto con el exterior es un barco que un par de días por semana lleva provisiones. En Zadar, corazón de la costa adriática croata, encontramos 2 elementos singulares en el paseo marítimo:
El órgano de mar, diseñado por Nikola Basic, consta de una serie de escalones a lo largo de 70 metros al lado del mar, perforados con ranuras conectadas con 35 tubos, de manera que con la marea y la brisa producen sonidos musicales que se emiten a través de una serie de agujeros perforados en el suelo del paseo. Al lado del órgano de mar está el Monumento al Sol, hecho por el mismo arquitecto. Se trata de un círculo de 22 metros de diámetro, cubierto por 300 placas solares que se encienden de noche, una pequeña central eléctrica que sirve para iluminar el paseo marítimo. Estamos ante un excepcional espectáculo de luz y sonido. Croacia Central se encuentra en el rincón noroccidental, nexo de unión entre Eslavonia y el litoral adriático. Visitaremos Varaždin, Hlebine y la capital, Zagreb. Esta ciudad, Varaždin, que por primera vez se menciona en documentos escritos en 1181, destaca por su conservado y valioso patrimonio, en su gran mayoría museos, y su majestuosidad. Por su arquitectura barroca y su ambiente musical, recibe el sobrenombre de Pequeña Viena. La plaza central alberga el que fuera primer ayuntamiento, en 1523, el más antiguo de Europa como institución y que sigue funcionando en la actualidad en este mismo lugar. Fue capital de Croacia a finales del siglo XVIII. El Palacio Drašković era la residencia del vicepresidente de Croacia. Allí se celebraban las asambleas hasta el incendio de 1776, a raíz del cual la emperatriz María Teresa llamó a artistas y arquitectos de renombre para reconstruir la ciudad. En el interior de la ciudad descubrimos las casas típicas medievales. En la planta de arriba se encontraba la vivienda, abajo la tienda y detrás el taller. Muchas construcciones atraen por su exuberante aspecto, como el Palacio Šermáš del siglo XVII, hoy museo de la ciudad. Los medallones de la fachada se han encontrado en las obras de reconstrucción realizadas a finales del siglo XX. La fortificación renacentista de Varaždin, reconstruida recientemente, tiene dos patios rodeados por porches con arcadas que unen la zona de viviendas, actualmente museo, con las torres circulares edificadas en el siglo XVI y otra torre cuadrada aún más antigua del siglo XIV al lado de la entrada. El castillo es museo desde 1925. El último dueño lo regaló a la ciudad. Por la calle Gundulica, o de las tiendas, llegamos al teatro de 1873, neorrenacentista, delante del cual hay un cuidado jardín. Vladimir Proskurnjak, uno de los mayores expertos fabricantes de instrumentos musicales de toda Europa, vive y trabaja en Varaždin. Nos cuenta que empezó a trabajar cuando tenía 13 años porque le gustaban los instrumentos musicales. Tocaba tanto su mandolina que se le gastaron los trastes. Su padre la llevó a un maestro para que la reparase y este quiso conocerle. Cientos de violines, violas, guitarras y tamburiza han salido de sus manos. Utiliza para ello una combinación de tipos especiales de madera de arce y picea que solo crecen en las altas montañas de Croacia y Bosnia. En Cremona, en el concurso de los maestros mundiales, su viola entró en el catálogo mundial. Aparece la primera. Desde hace mucho tiempo fabrica guitarras y otros instrumentos y trabaja en los mecanismos de las clavijas. Nunca usa ninguno que no sea suyo. El conocimiento de la cultura de la región de Croacia Central no sería completo sin una revisión de sus artistas naif, que son hoy día conocidos en el mundo entero.
En los años 30, Krsto Hegedusich reavivó la tradición campesina de pintar con témperas sobre cristal y apoyó el desarrollo del arte genuino, llamado campesino, que muestra la conexión entre hombre y naturaleza. Como el pintor Ivan Generalic, que fundó la Escuela de Pintura de Hlebine, donó cuadros suyos y de otros importantes artistas. En Hlebine visitamos también la galería de Branko Matina, representante de la tercera generación. Nos dice que lleva 35 años dedicándose a la pintura. Fue discípulo de grandes maestros del arte naif como Ivan Generalic, Rojak o Franjo Filipović. En cuanto a la técnica, él, a diferencia de sus colegas que hacen previamente un boceto sobre papel, trabaja directamente sobre el vidrio. De esa manera sus obras son únicas. También hay muestras de escultura naif en la Escuela Galería. En el jardín podemos ver obras de Mate Generalic, Dangubić Zvonko o Baricha Mustafa, entre otros. Zagreb. Ya en el siglo XI era una localidad importante, pero hasta 1850 no se convirtió en la capital de Croacia. Con la unión de Kaptol y la ciudad alta bajo una sola administración, Zagreb se convirtió en una ciudad y comenzó el desarrollo de la ciudad baja. En 1094 se funda la primitiva Catedral de San Esteban, que fue destruida por los mongoles, pero se rehizo rápidamente en estilo gótico en el siglo XIII. En 1880 un terremoto la dañó de nuevo y tuvo que ser reconstruida siguiendo el estilo neoclásico de la época. Prueba de ello son las dos torres, símbolos visuales de la ciudad, que miden 104 y 105 metros respectivamente. Cerca de Kaptol se encuentra la Plaza Dolak, que desde 1930 alberga el mercado de frutas y verduras de la ciudad. Frutillas de campo, setas de todas clases, favorecen una cocina muy mediterránea. La calle Pavle Radić, o calle Larga, nos lleva a la Puerta de Piedra, la única entrada a la ciudad que se conserva de las 4 que había en el siglo XIII. Según la leyenda, un incendio en 1731 acabó con todas las partes de madera de la anterior Puerta de Piedra, pero en las cenizas se encontró intacto un cuadro de la Virgen María con el Niño. Ese cuadro se halla en un altar dentro de la puerta cubierto con una reja de 1758. El pueblo de Zagreb demuestra gran devoción por esta imagen. En la centenaria Plaza de San Marcos se encuentra la iglesia del mismo nombre, que data del siglo XIII y fue iglesia parroquial del antiguo Gradec. Su singularidad reside en las tejas multicolores del tejado que forman el escudo de Croacia, Dalmacia y Eslavonia a la izquierda y de la ciudad de Zagreb a la derecha. La torre Loter Shak, erigida en el siglo XIII, servía de protección a una de las puertas de la ciudad. Antiguamente la campana de la torre anunciaba el cierre de puertas. En 1877 se sustituyó la campana por un cañón que dispara una salva a las 12 en punto. La torre marca el inicio del paseo Josip Juraj Strossmayer, que se extiende bajo el muro sur de Gradec y ofrece una vista estupenda sobre la ciudad baja.
Al pie de la torre sube y baja el funicular que conecta la ciudad alta con la ciudad baja. La plaza del Ban Josip Jelačić tiene la función de plaza central desde que fue creada en el siglo XVIII. La armónica convivencia entre arquitectura y zonas verdes hace de Zagreb el ejemplo de una ciudad moderna. En la plaza Jardín Zrinski está el parque más antiguo de la ciudad baja, modelado al modo inglés a fines del siglo XIX. Un pabellón de música de 1891 en el centro contrasta con altos plátanos, fuentes y bustos de personalidades croatas. Es el paseo preferido de los zagrebinos. En la plaza Strossmayerov se encuentra la Academia de Ciencias y Bellas Artes, un palacio neorrenacentista que alberga en el atrio la tabla de Bačka, el certificado de nacimiento de los croatas, uno de los documentos más antiguos de esta cultura, en caracteres glagolíticos y hallado en el siglo XI en la isla de Krk. Esta escritura se inventó en el siglo IX y fue utilizada paralelamente al alfabeto latino hasta el siglo XVIII. En la Galería de Maestros Clásicos podemos encontrar obras como San Matías, de El Españoleto, Santa María Magdalena, del Greco, y piezas maestras de otros autores como Delacroix, Corot, Bruegel o Gros. En el centro de la plaza del Mariscal Tito se levanta el edificio del Teatro Nacional Croata de Ópera y Ballet, en estilo neobarroco, erigido entre 1894 y 95. Delante de la entrada principal vemos una de las dos obras escultóricas de la plaza, realizadas por Ivan Mestrovich, El Pozo de la Vida. En la misma plaza se encuentra la Facultad de Derecho de la Universidad, fundada en 1856. A ella acuden estudiantes de todo el mundo. Ante la fachada se encuentra la otra creación de Mestrovich, Historia de los croatas, en la que una mujer, ataviada con la ropa tradicional, sostiene sobre las rodillas el libro con la historia del pueblo croata. La plaza Petar Preradović tiene el sobrenombre de Plaza de las Flores, ya que a diario y hasta el atardecer hay venta de las mismas. En los alrededores abundan las terrazas de café. La calle Kalchicheva es una calle peatonal repleta de bares. Por las tardes se puede disfrutar de un gran ambiente. Croacia es el país originario de la corbata. Durante la Guerra de los 30 años, que tuvo lugar en Europa de 1618 a 1648, la caballería croata llegó hasta París. Sus jinetes llevaban alrededor del cuello pañuelos de colores anudados de una manera muy peculiar, tanto que los exquisitos franceses de la corte de Luis XIV adoptaron su uso a la manera croata, y así nació la cravate o corbata. Otra cosa curiosa, un ingeniero de Zagreb, Slavoljub Penkala, inventó en 1907 la pluma estilográfica que se proveía de tinta por sí misma. Zagreb, naturalmente, se convirtió en uno de los principales exportadores de estilográficas del mundo. El área más diversa de Croacia es la región de Kvarner y Lika. Aquí se encuentran 3 de los 8 parques nacionales croatas. Visitaremos uno, el parque de Plitvice. Pasaremos por las islas Rab, Krk y Cres y finalizaremos nuestro recorrido en Opatija, que comparte península con Istria. Los lagos de Plitvice son un fenómeno natural, patrimonio de la UNESCO. 16 lagos unidos a través de cascadas, cataratas y saltos que se originan por la acción de la acumulación de sedimentos de un tipo especial de mineral calcáreo llamado toba. El crecimiento constante de la toba hace que el agua cambie su curso, por lo que los lagos nunca parecen los mismos. Diríase que están en continua transformación. La toba es además el causante del color turquesa y la transparencia del agua. El parque se divide en 2 zonas, parte alta y parte baja.
La Alta, a la que se llega por medio de pequeños autobuses panorámicos y embarcaciones movidas por la fuerza de la energía eléctrica, abarca dos manantiales, los ríos Blanco y Negro y los lagos superiores de grandes dimensiones. El mayor de todos, lago Kosiak, mide 2 kilómetros. Gracias a los pequeños puentes de madera, los visitantes tienen acceso a las numerosas cascadas. También hay senderos que llevan a recónditos lugares donde no se oye más que el murmullo de las cataratas, y el visitante está rodeado por la naturaleza en su estado más puro. El Parque Nacional cubre con su territorio el nacimiento del río Corana, lugar con densos bosques de hayas, abetos y enebros. Hasta ahora se conocen 1.267 especies de plantas. En cuanto a la fauna, han encontrado 321 especies de mariposas, 161 de aves y 21 de murciélagos. Y entre los grandes depredadores destaca el oso pardo. La parte baja consta de los lagos inferiores, más pequeños, que se hallan en un abrupto y pedregoso cañón de paredes blancas, y la cascada más alta de Croacia, de 78 metros. El lago más alto se encuentra a 637 metros de altura, mientras el más bajo, llamado Sastavci, se halla a 503 metros sobre el nivel del mar. Ese tramo de 134 metros de altura está cubierto por un sinnúmero de pequeñas y grandes cascadas que cambian de forma y altura sin cesar. En las cercanías del parque hay hoteles y restaurantes típicos donde se puede saborear comida tradicional cocinada en la peka, una campana metálica que funciona como un horno. Mirjana Rakic, jefa de cocina del restaurante Lička Kuća, nos dice que la peka se prepara desde tiempos remotos en esta zona y la región de Lika es conocida por ello. En la fuente de peka se ponen pedazos grandes de cordero, ternera o aves. Se añaden la grasa, los tubérculos, tomate y pimiento. Se tapa con la campana y ésta se cubre con brasas. Se espera 1 hora y ya está. El resultado es muy sabroso. Pero llega el invierno y el parque cambia, convirtiéndose en una sinfonía de nieve y hielo. Un blanquísimo espectáculo que cubre las cataratas. La isla de Rab es una de las más conocidas de Croacia. La capital, Rab, la ciudad de las 4 torres, posee edificios civiles y religiosos plagados de arte. Allí nació un cantero llamado Marino, que huyó de las persecuciones de Diocleciano junto a otros cristianos. Llegó a Italia y fundó la República de San Marino. La isla de Krk es la más septentrional del Golfo de Kvarner y la más extensa del Adriático. Casi 1/3 de su superficie está cubierta por bosques, y gran número de turistas visitan sus playas de aguas transparentes y sus rústicos pueblos. En uno de ellos, Punat, nos encontramos con la iglesia de San Donato del siglo IX. La isla de Cres es la mejor preservada de Kvarner. Posee una reserva de buitres de cabeza blanca. Es un paraíso lleno de pintorescos pueblos y bahías. Destaca Lubenice, situado en un saliente rocoso sobre el mar, una de las poblaciones más antiguas de la isla. Kvarner se distingue por ser la cuna del turismo croata, ya que la ciudad de Opatija, el corazón de la ribera de Kvarner, fue uno de los primeros centros con playas públicas de Europa y en el pasado fue el principal balneario de la monarquía austrohúngara, recibiendo el apelativo de Niza austriaca. Se considera que el año 1844 nace oficialmente el turismo croata, cuando al lado de una antigua abadía, Opatija significa abadía, la familia Scarpa construyó Villa Angiolina,
la primera edificación para alojar a los ricos turistas que visitaban Opatia. Tiene un jardín botánico con más de 120 especies diferentes, secuoyas, bambú, palma, laurel, traídas de todo el mundo por los marineros a su vuelta a casa. En Opatia hay 50 hoteles, apartamentos y villas privadas. El primer hotel, construido en 1884, fue el Hotel Quarner. Ocupa un lugar especial por su riqueza interior y exterior y por haber conservado el espíritu de antaño. Por contar con un microclima saludable y agradable, Opatia ha sido un verdadero sanatorio climático. Fue declarada centro de salud en 1892 y comenzó a atraer a gente adinerada. Venían reyes y príncipes, magnates de las finanzas y artistas como los músicos Mahler y Puccini. Cuentan que Isadora Duncan, la gran bailarina, creó un estilo de danza basado en el movimiento expresivo de la palmera de Opatia. Los visitantes pueden disfrutar del paseo marítimo, o lungomare, de 12 kilómetros que comunica 5 pueblos. Desde el paseo se puede descubrir el puerto viejo, extremadamente pequeño, y la estatua Mujer con Gaviota, símbolo de la ciudad desde 1957. Ichichi, muy cerca de Opatia, es un centro náutico muy reconocido. Cuenta con una espectacular marina dotada con la bandera azul por su gran calidad. Es una muestra de la importancia del turismo marinero de la costa croata. Y un puerto deportivo con suficientes amarres para yates y veleros. La península de Istria, llamada la Tierra Mágica, está ubicada en el extremo occidental de Croacia, como clavada en el Adriático. Nos detendremos en Pula, Poreč y Rovinj. Pula es la ciudad más grande de Istria, ubicada en el extremo sur de la península. El anfiteatro, magníficamente conservado y el sexto más grande del mundo, es testimonio de la excepcional importancia que Pula e Istria tuvieron en el periodo del Imperio Romano. Fue construido en tiempos del emperador Vespasiano, en el siglo I después de Cristo, y su aspecto casi no ha cambiado a lo largo de 2000 años. Del periodo romano existen otros monumentos importantes, como el templo de Augusto en la plaza del Foro, o el arco conmemorativo del siglo I antes de Cristo. Napoleón lo tomó como modelo para el Arco de Triunfo de París. Poreč fue edificada en una bella península. La construyeron los romanos en el siglo II con un sistema regular de calles perpendiculares, Cardo y Decumano, que siguen manteniendo esos nombres. Es un pintoresco núcleo urbano que conserva restos de muralla, como esta torre veneciana pentagonal del siglo XV, casas románicas del siglo XIII y fachadas de palacios góticos y renacentistas. Poreč es el destino turístico más importante de Croacia. Recibe al año 800.000 visitantes. Y allí se encuentra el monumento cultural e histórico más importante de Istria, la Basílica Eufrasiana de Poreč, del siglo VI, inscrita en la lista del Patrimonio Universal de la UNESCO, que forma parte de un complejo que incluye también el atrio, que hasta hace 300 años era un cementerio, el baptisterio octogonal y el palacio obispal. La iglesia destaca por los ricos mosaicos bizantinos que adornan el altar y el ábside del templo. Podemos distinguir arriba a Cristo y los apóstoles, a Mauro y Eufrasio con la basílica en la mano. Inusualmente la imagen central es la Virgen con el Niño. Los círculos de madreperla que adornan el friso pertenecían al antiguo templo romano de Neptuno del siglo I después de Cristo. En el arco hay medallones con caras de mujer, Inés, Ágata, Cecilia, Eufemia y otras santas. El altar mayor queda bajo un tabernáculo de 4 columnas con delicados capiteles.
Las columnas de mármol tienen capiteles corintios, todos distintos. Posee una colección de mosaicos en el interior del complejo. La pieza más famosa es el pez, símbolo de Cristo y de la ciudad de Porec. La vista panorámica de Rovigne, o Roviño, con la iglesia de Santa Eufemia en el centro, ha sido muchas veces señalada como uno de los símbolos más impresionantes de Istria. Rovigne nos recibe con un grupo folclórico que canta vitinade, la manera especial de cantar típica de esta zona. Riccardo Bossazzi, líder del grupo, nos cuenta en rubignís o rovignese, el dialecto autóctono, en qué consiste este canto. Y imita con la boca instrumenti musicali a plettro, i mandolini, le chitarre e il basso. Rovigne era un pueblo de pescadores. En la Edad Media estaba rodeada de murallas. Había 7 puertas, de las que se conservan 3. El arco de los Balbi de 1680 es la antigua puerta de entrada. En el siglo XVII comienzan a construir pegados a la muralla para expandir la ciudad. Acantilados arquitectónicos, casas colgadas sobre el Adriático. Su belleza ha atraído a numerosos artistas y visitantes en general por sus casas urbanas antiguas y bien conservadas, por las estrechas y pintorescas callejuelas de su casco antiguo, como Grisia, la calle de los pintores. En lo alto de la colina se erige la iglesia de Santa Eufemia, patrona de la ciudad. Su sarcófago de piedra del siglo VI se encuentra detrás del altar mayor. La torre de Santa Eufemia es copia de la de San Marcos en Venecia. Está coronada por la estatua de la Santa, una veleta de 4 metros. Desde el campanario se tiene acceso a una gran panorámica de los alrededores. Un paseo en barco por la costa de Rovigne nos hace descubrir lugares ocultos desde tierra, pero no inaccesibles, pequeñas calas conocidas por los lugareños, calitas ideales para enamorados. Es hora de irnos de Croacia. Mar, montaña, lagos, cascadas, arte, pero sobre todo su gente, gente maravillosa. Croacia, un lugar del que nunca te querrías ir.